Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. En este día vamos a continuar con el Salmo 38, ya en el versículo 19, donde el rey David dice: porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. En el programa anterior habíamos estado hablando de precisamente que este salmo habla recordando de un momento difícil de la vida de David, que él cuando cayó en pecado y que precisamente cuando estuvo en ese momento, en vez de buscar restaurarles, muchos han aprovechado para querer hundirlo, para querer los enemigos aprovecharon su momento de debilidad para querer hundirlo. Y es algo que precisamente aquí sigue diciendo, que esos enemigos están vivos y fuertes. Significa que en algún momento aparentaban debilidad, aparentaban ya no tener más trascendencia, ya no tener más poder sobre el rey David. Pero aparentaban, porque aquí él dice que cuando vivió esa situación difícil, donde él estaba en esa debilidad, es cuando ellos aprovecharon. Y esto suele suceder cuando estamos en un momento difícil y complicado en nuestras vidas. En el momento de debilidad es donde el enemigo aprovecha para atacar. E increíblemente, muchas veces ataca con aquellas cosas que pareciera que ya habríamos vencido, que pareciera aquellos enemigos que ya pareciera que no tendrían cabida en nuestras vidas, pero que estaban ahí, latentes, esperando el momento y la oportunidad. En algunos casos porque no los hemos vencido verdaderamente. Simplemente estaban ahí adormecidos, expectantes. Y en otros casos porque el enemigo trabaja de esa manera. Esto me hace acordar cuando Eliseo estaba en el lecho de muerte y se acercó el rey y le preguntó a Eliseo: ¿venceré a los asirios? Y le dijo: toma las flechas y golpea el suelo. Y el rey golpeó 3 veces el suelo. Y Eliseo, aún en el lecho de muerte, se encolerizó y le dijo: neciamente has hecho, solamente golpeaste 3 veces, y 3 veces vencerás a tus enemigos. Pero si hubieses golpeado 5 o 6 veces, los hubieses vencido por siempre. Y así sucedió. Asiria fue rechazada 3 veces, pero siempre estuvo ahí en esa guerra. Y esto nos muestra que a veces no obtenemos victorias y dejamos las cosas a medias porque por el solo hecho de que tenemos paz y estamos tranquilos y nos sentimos bien, pero el enemigo está latente, está adormecido, adormilado, está camuflado, como quieras decir, pero en el momento de la debilidad, ahí es donde aparecerá. En el momento preciso de la debilidad, ahí es donde parecerá que despertará con todo su furor, o parecerá que volverá a cobrar vida con todo su furor, precisamente para buscar hundirnos en el momento de la debilidad. Y dice: y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Sí, en el momento de la debilidad, en el momento duro de la vida, parece que es como que se juntan todos los enemigos, se juntan los problemas, se juntan las dificultades. Y aquí dice: y se han aumentado, o sea que
aumentan considerablemente el número, la cantidad de los que me aborrecen sin causa. Aborrecer significa rechazan, que no te quieren. En el momento de la debilidad es cuanto más nos sentimos rechazados, aumenta la gente que no quiere saber de nosotros. Es verdad que estamos en una época de exitismo y lamentablemente en la iglesia también, donde seguimos al que está con éxito, al que vive con éxito, al que avanza, al que progresa, al que va para adelante, y lamentablemente en la iglesia también ese exitismo se ha apoderado, pero no el buscar restaurar. La Biblia dice que habla de los restauradores de portillos. Los portillos vendría a ser los marcos de las puertas. Hay gente que Dios quiere que haya gente que sepa restaurar. Y debemos aprender a restaurar a nuestro prójimo, a restaurar a las personas, buscar restaurar, no ser de ese exitismo que porque cayó, porque ya no es tan popular, yo también lo aborrezco sin causa. ¿Ha dejado de ser mi hermano? ¿Ha dejado de merecer misericordia? ¿Ha dejado por algún motivo? ¿Por qué yo voy a dejarlo? Si Dios no lo deja, ¿por qué lo he de dejar yo? Esa es la pregunta que debemos hacerlo. No estamos hablando de contemporizar con el pecado, de aceptarlo, no. Estamos hablando de la restauración que necesita aquel que ha caído, de la restauración que necesita aquel que reconoce su pecado y se arrepiente. No seamos nosotros aquellos que aborrezcamos a alguien sin causa, que por algún motivo sin causa dejemos de acercarnos a esa persona. Y Dios quizás, tal vez, quiere usarte a ti como elemento de restauración. Pero muchas veces por esos prejuicios que aborrecer sin causa, prejuicios, un juicio previo, me hago un juicio previo de esa persona, no sé si está arrepentida, no sé si verdaderamente ha vuelto su corazón a Dios, no sé nada, pero lo que escuché, lo que me enteré por ahí es más fuerte que la misericordia de Dios en mi corazón. Eso es algo duro que debemos verdaderamente trabajar y no ser ni enemigos, obviamente, pero tampoco de los que aborrezcan sin causa a nadie, a ninguno. Hay momentos, el caso de David fue por un pecado flagrante, más que un pecado, como expliqué en otros programas anteriores, una cadena de pecados. Pero hay momentos que personas viven la misma situación sin que sea pecado, simplemente porque es un tiempo de desierto, un tiempo de dolor y de aflicción, un tiempo de prueba de su fidelidad. Y quizás nosotros no nos damos cuenta y estamos aborreciendo a aquel que está afligido. La insensibilidad de Elí. Elí era el sacerdote, el que ministraba a Dios y el que tenía que tener esa sensibilidad espiritual para con Dios y para con el prójimo, porque es imposible tener sensibilidad espiritual para con Dios y no tenerla para con el prójimo. Y se acercó una mujer angustiada, no porque estuviese en pecado, simplemente no podía tener hijos. Y en medio de esa angustia esa mujer lloraba en el templo y vino Elí y le dijo: mujer, digiere tu vino. La trató de borracha, tuvo falta de sensibilidad y de empatía. Vuelvo a repetir, no creo que pueda tener sensibilidad con Dios, la sensibilidad del Espíritu Santo, y no tenerla para con el prójimo. No creo. Quiere decir que a Elí le faltaba algo, que era su comunión con Dios no estaría del todo fina. Por eso
si somos de los que nos separamos de aquel que está viviendo un momento difícil, del que nos apartamos, los aborrecemos sin causa, también seremos de los que tendremos que mirarnos al espejo delante de la presencia de Dios para saber qué está verdaderamente sucediendo con nuestras vidas. Si sus manos sostienen las galaxias y nada se le escapa, estoy confiado el presente y el mañana, Él es quien me acompaña. Comprendemos más y más que no importará. Si no se mueve la montaña, no cambia nada, pues más allá de la tormenta, su esplendor contemplamos toda la creación, abrazados en el valle con su amor y en su promesa. Miro el firmamento y veo pinceladas de su majestad. Hago un monumento para recordar el camino que avanzaba, y que no importa lo que venga, en él está mi ancla. Si no se mueve la montaña, no cambia nada, pues más allá de la tormenta, su esplendor contemplamos toda la creación, abrazados en el valle con su amor y en su promesa. No te vayas, dice, quédate un momento más. Y mi alma dice, mi amado, aquí estás. No te vayas, dice, quédate un momento más. Y mi alma dice, mi amado, aquí estás.
Y continuando con el Salmo 38, en el versículo 20, el rey David, el dulce cantor de Israel, dice: los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. En esa circunstancia de debilidad, de abandono, de soledad, de duro trato que estaba viviendo David, pudo comprobar que a gente que él le había hecho bien, le estaba pagando mal. Los que pagan mal por bien, los que devuelven mal, sí, todos tendremos que sufrir esa situación de tratar con gente que nos paga mal por el bien que le hemos hecho. Pero si con Jesucristo le sucedió así, Jesucristo en un momento dice: ¿por cuál de todos estos milagros me estáis condenando? Si Jesús, que era, la Biblia dice, si con el árbol verde, o sea, con Jesucristo, hicieron estas cosas, ¿cuánto más con vosotros, ramas secas? ¿Qué esperábamos? Hay muchos cristianos que muchas veces lloran y dicen: pero me están pagando mal. A Jesucristo le pagaron mal. ¿Qué esperas tú como discípulo del Señor? ¿Qué esperas? ¿Que te echen pétalos de rosa al caminar? ¿Que una alfombra roja donde tú caminas? No. Espérate el dolor, la aflicción, la traición. Y precisamente después pedirle perdón a Dios, porque eso fluyó en nuestros corazones. Pero si yo hice el bien, sí, Jesucristo fue el máximo expositor del bien, que entregó su vida por cada uno de nosotros, que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque él predicaba la verdad y hacía milagros y maravillas en medio del pueblo. Sin embargo, lo crucificaron. Los que pagan mal por bien aparecen en la vida. Y dice: me son contrarios por seguir yo lo bueno. Claro, los que pagan mal no le van a ser contrarios a los malos. El que paga mal simplemente es que está manifestando un mal corazón. Y tarde o temprano lo iba a manifestar. Y no es compatible con el que sigue lo bueno, con el que sigue el bien. Pero nosotros somos de los que seguimos el bien, porque si seguimos a Jesucristo, dice que el que sigue a Cristo hace lo que hizo su maestro, hacer el bien. Que los apóstoles decían de Cristo que Él no paraba de hacer el bien, y eso es lo que debemos hacer. De tal manera que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, no sería contado por pecado. No importa las traiciones, no importa que paguen mal, nosotros, si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que hacer lo bueno, por amor a Dios y por amor al prójimo. El amor es sufrido. Así dice 1 Corintios. Y una de las cosas que tiene que aprender a sufrir es precisamente que te paguen mal, que no sean agradecidos, que te devuelvan mal por el bien que tú has hecho. Y después, al otro día, después de enjugarte las lágrimas en los ojos, seguir haciendo el bien, y no devolviendo mal por bien, sino bendición por bendición.